Cuando, cuando nos presentamos a veces con alguna persona, decimos, soy fulano de tal, su seguro servidor o su servidor. Y muchas veces esto es nada más que una forma de cortesía, porque no somos ni seguros ni servidores. Pero ser servidor, servir, es algo que forma parte de un creyente. Cantábamos hace un momento, vivo sirviendo, siguiendo al Señor. Y dentro de los creyentes hay un grupo que son más servidores que otros, son servidores de una manera oficial por elección del Señor. Y vamos a ver esto en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 8 a 13. La vez anterior de esta carta de Timoteo, se hablaba de los oficiales de la iglesia, que son los obispos. Y aquí Pablo habla de otro tipo de servidores, de los diáconos. Dice así la palabra de Dios, versículos 8 a 13. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos gracias nuevamente por esta porción de tu palabra, y sabemos que en toda tu palabra siempre hay algo para nosotros. Pedimos que tú nos ayudes a escudriñar la palabra, a entender y apropiar lo que nos corresponde a cada uno, aunque hable aparentemente de otras personas, pues siempre hay una manera en que nos ayuda, nos afecta, nos confronta. Nos pedimos que tú uses tu palabra y uses también a tu Espíritu en esta mañana, nos traigas a un entendimiento cada vez más profundo de quién eres tú, porque tu palabra se refleja tu carácter y lo que también debería reflejarse de nosotros, que tú quieres formar en nosotros ese carácter que pues tuvo Cristo y lo tuvimos entre nosotros. Ayúdanos, Padre, pedimos que todo lo que hagamos sea para tu gloria, y en el nombre de Cristo. Amén. La iglesia está formada por todo tipo de personas. En aquel tiempo estaba formada por judíos y gentiles, y ahora pues también, aunque no tengamos conocimiento si hay algún judío por aquí, pero también forman parte. Hay ricos, pobres, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. También hay algunos niños. Algunos tienen mucho tiempo en la iglesia y tienen cierto conocimiento. Otros acaban de llegar y apenas están aprendiendo. Toda esta diversidad
hace necesario que la iglesia sea guiada y sea dirigida. Eso quiere decir que debe ser gobernada, sea supervisada y sea pues llevada hacia cierto rumbo. La iglesia es un pueblo, es el pueblo de Dios en la tierra y tiene leyes. Las leyes del reino fueron dadas por Dios y son sus mandamientos, esos mandamientos que conocemos. Y además, el reino está en guerra. Si la iglesia sufre ataques y hay quienes quieren que se desvíe. Y esto ya sea porque ellos tienen algún interés, porque tienen doctrinas equivocadas o por ignorancia, pero quieren que vaya por caminos diferentes a los que enseñó Jesucristo y sus apóstoles. Por esa razón, Pablo da a Timoteo las pautas que debe seguir para organizar el gobierno de la iglesia. Le dijo a Timoteo que militara la buena milicia. Entonces él debe pelear contra las malas enseñanzas. Y eso lo debe hacer él personalmente. Pero en el futuro debe haber hombres capaces que son los que deben estar al frente de la iglesia. Porque Timoteo va a pasar, así como pasan todos los hombres, pero la iglesia permanece. Entonces él debe poner oficiales que tengan autoridad en la iglesia. Y menciona los dos oficios necesarios para el correcto funcionamiento de la iglesia. Los oficiales encargados de gobernar y enseñar, como vimos la vez pasada, son los obispos, quienes deben tener ciertas cualidades que los califican o los descalifican. Aquí en este pasaje nos enseña sobre el segundo oficio que debe establecer en las iglesias. Los llama diáconos. Aquí les da este nombre y prácticamente es el único lugar donde se les llama así con este nombre. Pero este es el oficio y da los requisitos que cada uno de ellos debe cumplir para ser nombrado. No se trata de talentos o habilidades, se trata de virtud espiritual. Ellos deben tener prácticamente las mismas cualidades que los obispos, aunque su oficio es diferente y ellos tienen diferentes responsabilidades. Podemos ver esta diferencia en el origen del oficio en el capítulo 6 del libro de Hechos. Ahí los 7 hombres que fueron escogidos por la congregación de Jerusalén fue para que administraran la distribución a las viudas. Y fueron los primeros en desempeñar este oficio. Eran servidores o ayudantes que se hacían cargo de recoger y de distribuir todos los recursos, las finanzas de la congregación, ocupándose de las viudas y de los necesitados, de los enfermos, y en general de administrar todos los asuntos de la congregación. Dejaron a los 12 libres de estas responsabilidades para que ellos pudieran dedicarse con toda su energía al ministerio de la palabra. Aquí entre los requisitos que da, Pablo no menciona que los diáconos sean aptos para enseñar, lo que lleva a concluir que no se les asignaba un papel específico en la enseñanza,
pero de ninguna manera se les prohíbe. Al contrario, si Dios les concede este don, deben ejercerlo como todo creyente debe ejercer y usar los dones que Dios le da para edificar la iglesia y para hacer avanzar el reino de Dios en este mundo. Si tenemos a Esteban, que era uno de esos 7 diáconos escogidos al principio como diácono, y dio un testimonio de tener una habilidad extraordinaria para defender su fe, lo que creía, en frente del pueblo, de los religiosos de su tiempo, incluso de los gobernantes. Y esto lo llevó a morir como mártir. Felipe fue otro de los elegidos como diácono en esa ocasión. Y después, dice ahí el libro de Hechos, que él descendió a Samaria y predicó. Ahí fue tan efectivo en esta predicación que se le llamó Felipe el Evangelista. Ahí en Hechos dice que Felipe descendió. Y algunos dicen, bueno, es que era el apóstol Felipe, había un apóstol con este mismo nombre. Pero Lucas confirma que él era uno de estos 7. En Hechos 21:8 leemos: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Entonces, los diáconos, dicen los versículos 8 y 9, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. La función de los diáconos no está expresamente definida en el Nuevo Testamento. En Hechos 6, en el inicio del oficio, se hace énfasis en un trabajo material, en un trabajo físico que ellos hacían en la congregación. El término diácono significa levantar polvo, que metafóricamente expresa un servicio humilde. Es un ayudante o alguien que literalmente sirve, que sirve, incluso sirve las mesas, como puede ser un mesero. La palabra también proviene del verbo servir o hacer mandados, como se acostumbra a decir aquí en México. La palabra que se traduce como diácono, también en otras ocasiones se traduce como ministro o siervo. Ministrar es servir o es ejercer un oficio, un empleo o un ministerio. Y de ahí viene la palabra ministro. Así que un pastor, un anciano o un obispo que se le llama ministro es alguien que sirve al pueblo. Lo sirve enseñando, predicando o supervisando, pero todo lo que hace es un servicio. Un diácono también es alguien que sirve al pueblo, es un servidor, pero sirve de otra manera. Sin embargo, la palabra diácono denota algo muy noble. En realidad, la palabra se usa de un modo muy diverso en las Escrituras. Cristo se llama a sí mismo diácono en varias ocasiones, pero por ejemplo en Lucas 22:27 dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Literalmente lo que Jesús les dice a sus discípulos: si yo soy el que diaconeo entre ustedes,
Eso es lo que Cristo le dice a sus discípulos. En esta carta, Pablo dice que Dios lo ha puesto en el ministerio y literalmente que lo ha puesto en el servicio, en la diaconía, en el oficio de servidor. Y ahí en 1 de Timoteo 1:12, versículo B, dice, parte B, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. En el mismo contexto lo usa Pedro en Hechos 1:17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Quiere decir, tenía parte en este servicio. Ser desde apóstol, pastor, diácono o cualquier otra cosa es para servir. Un creyente verdadero tiene visibles los frutos del Espíritu. Y el primero de esos frutos es el amor. Y la manifestación visible que tiene es amor por sus semejantes. Y es el deseo de serles útil, de servirlos. El significado original de las palabras diácono, diaconía, ministerio y ministro tenía que ver con la realización de tareas domésticas, como el servir mesas. Pero esa definición, como vimos, es más amplia y llega a incluir cualquier tipo de servicio en la iglesia. En ese sentido, todo discípulo de Cristo es un diácono. Todos estamos llamados a servir. Y esa debería ser la esencia, la vocación del creyente, como un imitador de Cristo, de su Maestro. Y ese conocido versículo que tantas veces se ha mencionado, que Cristo, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso que hizo Cristo, esa obra que Él hizo, ese dar su vida por muchos, entre otros por nosotros, es un servicio. Es un servicio que solo Él puede hacer, un servicio que supera cualquier servicio que nosotros pudiéramos hacer. El oficio de diácono en la iglesia se refiere a la responsabilidad oficialmente reconocida de algunos varones que sobresalen por su disposición. Aunque todos aquí en la iglesia son diáconos en el sentido general, algunos están especialmente dotados por el Espíritu Santo para el servicio. Y algunos de estos reciben de parte de la iglesia el nombramiento o el cargo de diácono. La lista de los dones espirituales de Romanos 12, del 6 a 8, incluye este don, el don de servicio. Entonces, es un don del Espíritu. Dice ahí en Romanos, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, los que estamos en la iglesia, estamos aquí para hacer algo más que estar simplemente sentados, recibiendo u oyendo. Aquellos con ese don están especialmente capacitados para el servicio, aunque es posible que no ocupen oficialmente el cargo de diácono, pero sirven, y sirven por vocación. No buscan reconocimiento o alabanza. A veces hay hermanos que hacen cosas
que nadie sabe que las hacen, pero ellos las hacen por eso, por servir. Su recompensa es servir y ser útil a alguien. Son un modelo para el servicio espiritual de todos los demás. Los diáconos trabajan junto a los ancianos. Llevan a cabo cualquier tarea que les asignen los ancianos y todos los trabajos necesarios para la congregación. Su trabajo es servir. A los 7 varones designados en Hechos 6, como decíamos, ahí no se les llama diáconos, pero los apóstoles dicen de ellos mismos que ellos se van a ocupar de la diaconía de la palabra, o sea, del servicio de la palabra, mientras los 7 toman las actividades que les impedían a ellos dedicarse por completo a la oración y al ministerio de la palabra. No hay una limitación para la tarea de los diáconos. Un diácono nunca va a decir, no, eso no me toca a mí. Literalmente le entran a todo. Eso se puede ver claramente en este pasaje, que se trata de un oficio diferente al de los obispos. Y los 2 oficios forman parte del gobierno de la iglesia, cada uno con funciones diferentes, y los 2 son necesarios. Sin uno, el otro no puede desarrollar sus actividades pues con efectividad. Esto no quiere decir que los pastores nunca pueden satisfacer las necesidades físicas de los creyentes, ni que los diáconos nunca pueden testificar o enseñar, como ya vimos también. Pero cada uno debe concentrarse en su llamado y deber y su misión principal, porque los oficios se complementan y se ayudan mutuamente para servir a la iglesia. Entonces, lo importante no es que una persona sea conocida, sea vista, sino el bienestar de la iglesia. Eso es lo importante. Entonces, no hay una descripción de las tareas de este oficio, lo que permite una gran libertad de acción. En cualquier caso, lo central es servir, pero eso es igual que los ancianos. La diferencia está en que los diáconos deberán tomar todas las actividades que distraigan a los pastores de su responsabilidad principal en la predicación de la palabra, por lo que su labor es muy importante, tanto que para desempeñarla se requieren esencialmente las mismas calificaciones espirituales que tienen los pastores. Ahí en Hechos 6 se nos dice que deben ser varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es el primer requisito indispensable, es igual que los pastores. La única diferencia es el requisito de su aptitud para enseñar. No lo necesitan tener para desarrollar su oficio, pero si lo tienen, pues mucho mejor. Aunque ellos se ocupen del servicio práctico, se reconoce como un oficio en la iglesia. Entonces también es liderazgo y necesariamente tiene una autoridad que es inseparable del cargo. Nos pasamos a los requisitos. Los diáconos asimismo. Aquí ese término de asimismo muestra que las calificaciones para ellos son virtudes espirituales que deben estar presentes no solamente en los diáconos, sino también en los pastores. Son líderes en la iglesia, pero con el oficio de diáconos.
Y en realidad, todas y cada una de estas virtudes deben estar presentes en todos los miembros de la iglesia. Se supone que son creyentes y esas virtudes son una obra del Espíritu Santo en cada persona. El fruto va creciendo y se hace más evidente cuando el creyente va creciendo y madurando. Por eso a veces lleva tiempo en que una persona llegue a ser oficial de la iglesia en cualquiera de los dos oficios. Dice, después deben ser honestos. La primera característica es que deben ser honestos. La palabra significa también honorables, serios. Deben inspirar respeto. Deben ser hombres de dignidad. La franqueza debe ser parte de ellos. Se deberá poder contar con ellos y confiar en lo que dicen. Y a eso se refiere la honestidad aquí. Son hombres que se han ganado la confianza de los demás miembros de la iglesia. Sigue sin doblez. Otra versión traduce sinceros. No deben ser personas de dos caras, hipócritas. Esto puede ser algo muy peligroso. No puede ser una persona que trata de complacer a todo mundo o que no tiene el valor de mantener su posición. Los diáconos deben ser personas que hablan sin doblez, es decir, sin una intención oculta. Personas que mantienen siempre la calma, personas que no muestran una cara para cierta persona y otra cara para otra clase de personas. Tienen que ser hombres cuyas palabras tengan credibilidad. Dice después, no dados a mucho vino. Pablo no prohíbe terminantemente tomar vino a los diáconos, pero sí habla claramente del abuso del vino. Para los obispos el requisito dice no dado al vino, y para los diáconos no dado al mucho vino. No significa que los diáconos tengan más libertad en este punto. Los dos, obispos y diáconos, deben ser sobrios, no dominados por la bebida ni por ninguna otra adicción que los distraiga de su ministerio. Y hay adicciones de todo tipo, desde el juego, la pereza, cualquier cosa que llegue a dominar y a ocupar el tiempo de las personas. En el caso de los diáconos, que es la persona que trata con la pobreza y la necesidad, y en lo posible lo alivia o trata de aliviarlo, debe ser él un ejemplo de templanza, de moderación y de dominio propio. No codiciosos de ganancias deshonestas. Al igual que el obispo, el diácono no debe ser amante del dinero ni de las posesiones. Así como el diácono no debe ser dominado por el vino, tampoco debe ser controlado por el dinero ni por las posesiones. Debe ser honesto en su trato con otros en la comunidad. Si el diácono era un hombre de actividades comerciales, debía haber demostrado honestidad en los negocios. La gente debía saber que se puede confiar en él. Alguien codicioso
sería capaz de apropiarse de los recursos que le habían sido confiados para el cuidado a los pobres. Una ganancia deshonesta significa el fin de su trabajo para Dios. Su oficio de recolectar y distribuir los bienes ofrendados quedaría fuera de su alcance, él quedaría descalificado. Si el dinero es su prioridad, entonces Cristo no lo es, porque no se puede servir a dos amos, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Dice el versículo 9, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. El diácono también debía probarse espiritualmente. Pablo nos dice en este versículo que el diácono debía guardar la verdad de la fe con una conciencia limpia. Y hay dos aspectos en esta afirmación. En primer lugar, el diácono debía guardar la verdad. La palabra guardar, así se utiliza para hablar de los votos matrimoniales, se guardan. Entonces, guardar es apegarse a algo de una manera que jamás se abandona. El diácono debía apegarse a las verdades de la palabra de Dios. Esto abarca el misterio de la encarnación de Cristo, cómo Cristo habita entre los creyentes, todo lo que es el Evangelio por el cual los hombres se salvan, la resurrección y la glorificación de nuestro Señor Jesucristo y su regreso, su segunda venida. De ahí se desprende que el diácono no puede ser un neófito, sino alguien maduro y con conocimientos. Debe estar dispuesto a vivir y a morir por esas verdades, así como lo hizo Esteban. Nunca debe renunciar a esas verdades, ni pervertirlas para que se ajuste a lo que es más conveniente o más políticamente correcto. El segundo aspecto del versículo es que el diácono debía guardar la verdad con limpia conciencia. Guardar algo con una conciencia limpia es no solo creer con la mente, sino también ponerlo en práctica en la vida real. Se puede creer algo y no vivirlo. Entonces no se puede tener una conciencia limpia. Pablo nos dice aquí que el diácono debe no solo conocer la verdad, sino vivirla día a día. No debe tener nada de qué avergonzarse con respecto a su estilo de vida. Debía conocer la verdad, defenderla y vivirla continuamente. Deben ser hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, como entendieron los apóstoles cuando nombraron a aquellos primeros diáconos. Dice el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos, lo mismo que los ancianos, deben ser probados antes de ejercer el cargo. Ahí en Hechos 6, la iglesia debía buscar entre ellos varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Entonces, la prueba consiste en un testimonio de su carácter que es visto por la congregación al observar su vida y su comportamiento a través del tiempo. Eso es la prueba. Debe estar en condiciones de resistir la prueba, de tener los ojos de la iglesia, además de los de afuera,
puestos en él. Si pasa la prueba con éxito, entonces es irreprensible y puede ejercer el diaconado. El versículo 11, las mujeres. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Algunos piensan que aquí Pablo está hablando de mujeres que puedan acceder al oficio de diáconos, pero esta posición parece improbable, pues en todos los demás versículos de este pasaje se refiere a los diáconos, a todos los diáconos de la iglesia como varones, por lo que es más lógico suponer que Pablo está hablando de las esposas de los diáconos. Como ha quedado claro, el diaconado es una posición de autoridad y Pablo dijo que no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre en la iglesia. De manera que si se pusiera a una mujer en esa posición de autoridad, pues sería una contradicción. Entonces no es probable que Pablo se contradiga con lo que dijo en el capítulo anterior. Como ya se mencionó, la palabra diácono tiene una variedad de usos relacionados con el verbo servir. Y cuando en la Escritura se menciona a una diaconisa, que ocurre solamente una vez, es una servidora de la iglesia, una mujer con el don de servir y que lo hacía, servía, pero no se refiere a ella como una oficial con un cargo de autoridad. Es posible, se puede interpretar de esta manera, como dicen algunos, que son ayudantes mujeres de los diáconos en la ayuda a los pobres y necesitados, en ministerios en que las mujeres están mejor dotadas y más capacitadas para que los diáconos, como podía ser, por ejemplo, servir o ministrar a otras mujeres, a enfermos o a niños. En ese caso, pueden ser mujeres que los diáconos llaman con el don de servir, que los ayudan sin ser sus esposas. Y ellas también deben tener esas cualidades espirituales para poder servir. Pero no hay duda que la mejor ayuda para un hombre es su esposa, la ayuda idónea que Dios le ha dado. Las esposas de los diáconos y también de los pastores son una parte importante de su ministerio. Cuando un diácono visita o ministra a mujeres de la iglesia, necesita que su esposa lo acompañe, si está dentro de las posibilidades de ella. La iglesia necesita ver un cuadro de amor matrimonial, familiar y de compromiso con Cristo. Así que la esposa debe ser también fuerte en el Señor como el esposo. Pero la esposa debe ser observada por la iglesia y tener ciertas cualidades que deben poder verse. Una esposa califica o descalifica a su esposo para ser oficial de la iglesia. Si el varón no puede guiar a su esposa, si no puede gobernar bien su casa, no puede ocupar un puesto de liderazgo. El diácono debe tener una esposa que esté tan comprometida con el Señor y con la iglesia como él. Su comportamiento en la iglesia difícilmente será diferente al comportamiento que tiene en su propia casa. Si en la iglesia no mete las manos, es que tampoco lo hace en su casa y viceversa. La casa de cualquiera
es un reflejo de cómo es y sobre todo de cómo es la esposa. El liderazgo de un hombre en su casa puede ser evaluado en parte por la conducta de su esposa. Entonces la mujer del diácono debe ser honesta, al igual que el diácono. La mujer debe ser digna de respeto. Debía dar ejemplo, debe ser un ejemplo a otras mujeres, tanto en fe como en obras. Estas mujeres deben vivir vidas serias y dedicadas a nuestro Señor. No calumniadoras. No deben ser, pues básicamente, chismosas. Alguien que anda por ahí hablando con otros. Y esto se facilita si van visitando a hermanas de casa en casa, están platicando con ellas, pues se puede dar fácilmente. Deben ser sobrias o moderadas, lo que también obviamente incluye su moderación en el uso del vino. Fieles en todo. Debería ser totalmente confiable como esposa, como madre y como creyente. Debe ser leal al Señor en su devoción y su lealtad personal a Él. Fiel en su llamamiento como esposa y madre en su caso. En su compromiso con la iglesia, sus cultos y en su ministerio junto a su esposo. Dice en el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Pues, Pablo no ha dejado de hablar de los diáconos, incluso en este versículo anterior que habla de las esposas, está hablando de los diáconos. Hizo un paréntesis para nombrar los requerimientos de las esposas o ayudantes en su caso, y regresa para terminar de dar las cualidades que deben calificar a los diáconos. Como el obispo, el diácono debe ser un hombre de una sola mujer. Ya también hablamos de lo que significa esto. Deben ser modelos para la iglesia con respecto a la santidad del pacto matrimonial. Deben administrar su hogar, no solo su familia, sino todo lo que corresponde a administrar un hogar. Y dice el versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Las razones por las que el diácono debe cumplir bien con sus múltiples y difíciles tareas es por una recompensa especial por la que Dios se agrada de coronar los esfuerzos de los diáconos. Esperar una recompensa no es algo pecaminoso. Siempre que se tengan planes para usar esta recompensa para la gloria de Dios y para hacer un servicio aún mayor en el reino. Es correcto considerar esta recompensa tanto para los diáconos como para los ayudantes o para sus esposas, según se entiende el versículo, que es de quienes ha estado hablando en todo este pasaje. De cualquier modo, Cristo no deja sin recompensa a nadie. Todo su pueblo va a ser recompensado de acuerdo a lo que sirvan, de acuerdo a su servicio. Dice en Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra.
pues cada uno será recompensado de acuerdo a su labor. También dice en otro pasaje en Corintios que la obra de cada uno va a ser probada, y la obra de algunos, aunque parezca muy vistosa a los ojos de los hombres, se va a quemar. Pero si permanece, es por la gracia de Dios y es para gloria de Dios. Los diáconos que han servido bien obtienen una posición honrosa. La iglesia tendrá un alto concepto de ellos porque han ejecutado sus tareas de una manera digna. Entonces, tienen una posición de confianza y buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Son estimados a la vista de la iglesia y del mundo. Serán honrados por aquellos a quienes sirven, mientras lo hagan con un corazón correcto, sin olvidar que a final de cuentas todo servicio es un servicio a nuestro Señor. Ellos saben que han hecho lo que han hecho de manera digna, de la mejor manera posible, de modo que no tienen remordimiento de conciencia. Y esto les da gran confianza en la fe que han tenido en Cristo, de lo que podrán testificar con alegría. Hermanos, que no nos quedemos viendo cómo sirven otros. Es muy fácil ver lo que otros hacen y pensar que se pudo haber hecho mejor, o que el hermano tuvo un error, tuvo una falla, que se pudo haber hecho de otra manera, que cometió un error. Y muchas veces esa es nuestra actitud. Pero nuestro llamado es imitar a Cristo. Como decíamos, que no vino para ser servido, sino para servir. Él es el servidor por excelencia. Él es el seguro servidor, el diácono por excelencia, en quien podemos esperar y confiar. En que hizo su obra está terminada. Su obra consistió en dar su vida en rescate por nosotros. Sirvamos, pero no sirvamos por miedo al castigo o por el qué dirán, sino por aquel que nos amó y que nos hace más que vencedores sobre cualquier circunstancia.